Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un nivel alto en el episodio 37 de nuestra serie. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 36. Eda le llevó a Serkan un paquete de lecciones de tango. Serkan empezó a trabajar por el tango poco a poco. Mientras tanto, llega Eda. Serkan Bolat de Eda. Empiezan el tango en la oficina. Melo piensa cómo decírselo a Eda. Mientras Melo deambulaba tristemente por la casa, Eda preguntó qué había pasado. Dijo que no pasó nada. Pero Melo está muy triste. Le pide que se cambie y venga a la fiesta con él. Melo dice lo que hay dentro. Ella le dice que Selin está embarazada. Eda sale de la casa con gran enfado. Va a la casa de Selin. Pregunta si la prueba es correcta. Selin pregunta dónde aprendió. Cuenta que dejó lo que no quería contarle a nadie. Criaré a este niño solo. Selin dice que me voy. Creo que vuelve a ser uno de los grandes juegos de Selin. Todo el mundo empieza a llegar a la fiesta lentamente. Serkan sorprenderá a Eda. Es una propuesta de matrimonio sorpresa. Serkan llega a la casa de Eda. No todo sale como queremos. A veces quiero estar solo. Serkan no comprende lo que pasó. Porque no sabe lo que sabe Eda. Llega Melo. ¿Por qué lo hiciste? Eres una mujer enamorada, ¿por qué no seguiste a tu amor? Todo el mundo vuelve a casa. Se preguntan qué pasó. Aifer le pregunta a Melo qué pasó. Melo dice que Eda está muy cansada de estas situaciones, dejémoslo solo por un día o dos. La mañana llega a la casa de Serkan Eda. Pero Melo abre la puerta. Dice que Eda no está en casa. Le dice a Xavier que va a tener un boret. De alguna manera envía a Serkan. Serkan no quiere dejar atrás esta situación. Serkan llega a la empresa y dice que no soy bueno en engine. Ella dice que debe estar tranquila y cómoda. Serkan dice que Eda no se fía, no cree que por eso. ¿Qué debería hacer engine con la chica? Luchó con Selin y Denise. Le dicen que necesita atención. Selin busca a Eda. Eda dice que debería llamar a Serkan. Selin pregunta por qué rechazó la propuesta de matrimonio. Dice que no actúes así por mí, no se lo diré a mi bebé. Eda llega a la empresa. Serkan está esperando a Eda. Ambos están muy nerviosos por esta situación. Pregunta si ha hablado con Selin. Pregunta si es aburrido o no, porque está mirando hacia otro lado. Perdí la memoria, pero te amaba sin recordarte, me enamoré. Lo que sea que tengamos, lo podemos cuidar entre nosotros. No nos destruyas. Dice que te quiero mucho. Eda no puede acercarse a Serkan desde que se enteró de este evento de embarazo. No sabe qué hacer. Melo lleva a Eda al café. Feren también está ahí. Feren habla con lógica. Feren dice hace unos días que Selin usó un medicamento y que este medicamento no debe ser usado por mujeres embarazadas. Pero Selin usó suficiente de esta droga. Feren cree que nunca está embarazada. Aidan y Aifer llegan a la empresa. Mientras tanto, están en la reunión. Serkan les pide que vayan a su habitación y esperan en la habitación. Melo y Feren hacen un día en la habitación de Selin. Buscan los resultados del análisis. Encuentran lo que buscan. Empiezan a buscar el resultado del análisis. Investigan si es real o falso. Kemalbey y Serkan quieren hablar a solas después de la reunión. Aquellos que no deberían verse afectados por lo que sucedió el día anterior se encuentran entre Eda. Se disculpa por lo ocurrido ese día. Aidan le pide que se mantenga alejado de Kemal. Entonces Aidan llega a Serkan. Serkan le pregunta si conoce al Bey Kemal. Serkan dice que no quiero escuchar la palabra de Denise exactamente, y en ese momento Denise llega a la empresa y entra en la habitación de Serkan. Serkan agarra a Eda del brazo, lo saca de la compañía y se va. Vienen a la casa de Serkan. Serkan todavía quiere saber qué pasó. Lo que sucedió en el pasado está en el pasado ahora, sigamos adelante, por favor. Insistentemente pregunta si puedes decirme que has escondido algo que no has dicho. Luego van juntos a la cocina y preparan pizza juntos. Están muy felices aquí. Se alimentan mutuamente con la pizza que hacen. Melo, Feren y Ferit se sientan en un café y conversan. Mientras tanto, llega Erdem. Aidan está muy feliz de que el hielo entre Serkan y Eda se esté derritiendo. Mientras Serkan habla con la señora Aidan, ella vuelve a preguntar qué es con Kemalbey. No recibe respuesta y sale de la casa. Melo, solucionemos este trabajo, levantémonos. Denise llama a Eda y le dice que Selin está detrás de un juego de nuevo. Si buscas un juego que te separe de Serkan, ten cuidado. Se preguntan si es normal que una embarazada beba tanto café.
Piensan que hay más daño. Siguieron a Selin. Siguen todos tus movimientos. Eda llega a la empresa. Feren los espera en la empresa. Dice que Denise dice que debe tener cuidado. Feren también dice que Selin vino a trabajar y tomó café. Cuando Serkan Eda entra en la habitación, entra en pánico. Serkan sorprende a Eda. Le da a Eda el libro El Principito que compró su padre. Dice que es muy valioso para él y que es muy valioso. Eda está muy impresionada con esta sorpresa. Leila viene mientras tienen momentos emocionales. Serkan no estará satisfecho con esta situación. Leila mintió para sacar a Eda de la habitación. Selin deja la empresa. Ella está detrás de las chicas. Serkan sospecha cuando las chicas están saliendo, que buscaban algo. Serkan le pregunta a Leila a dónde va. Leila dice que está enferma y se va a Asa. Selin llega al hospital. Las niñas entran al hospital. Miero desea la puerta. Mientras escucha la puerta, Selin y el médico abandonan la habitación. Feren entra en la habitación del médico. Feren busca una pista en la habitación. Investiga en su computadora. Ve que no hay ningún registro abierto para Selin. Selin sale del hospital y se va. Melo sigue a Selin. Mientras tanto, Serkan busca a Eda. Él dice, ¿debería ir y llegar a donde están? Eda entra en pánico. No sabe qué hacer. Serkan también llega al hospital. Dicen que Eda tenía fiebre así que vinieron al hospital. Serkan toma a Eda y se va. Dice que te curaré. Lo trae a su casa. Hace té de hierbas con las manos. Si bebes este té, te tengo una agradable sorpresa. Eda bebe rápido. La sorpresa de Serkan lee un fragmento del libro El Principito. Si hablo sin parar, siempre te escucharé. Nunca me canso. Eda le pide que hable sobre el futuro. Quizás abramos una biblioteca para que nuestros hijos lean. Entonces, haga lo que haga su padre. ¿Me ama? Siempre. Eda abraza a Serkan con fuerza. Serkan busca en el hotel para tomar aire. Aifer llama a Serkan y la invita a cenar. El señor Kemal llama a Aidan. Dice que está en el restaurante al que siempre van. Dice que sus recuerdos siguen ahí, pero que no han cambiado. Dice que algunas cosas han cambiado y nada más ha cambiado. Si amo al señor Kemal, ¿vendrá? Para ver a Aidan. Dice que no puede venir de la luna. Si también fuiste a Aifer. Feren y Melo todavía siguen a Selin. Buscan a Eda. Dicen que Selin estaba bebiendo. Eda también toma una decisión. Dice que dirá que seguirá con Serkan. Eda se sube al coche de Selin. Ella dice que no cree que esté embarazada. Selin dice que no quiere nada, todo lo que quiere es que yo quiero irme de aquí. Mientras tanto, Selin se desmaya. Llevan a Selin al hospital. En el hospital, Selin hizo algunas pruebas. Mientras tanto, Selin se va. Quiero ir ahora. Esperan los resultados. Selin está realmente embarazada. Todos se sorprenderán. Eda se disculpa por no creer. Estoy embarazada de un hombre que no me ama en este momento. Por favor, Serkan está enamorado de ti, no de mí. Eda sigue culpándose a sí misma. Selin está tratando de disparar desde aquí, sabiendo que Eda es consciente. Cuando Serkan llega a la empresa, pregunta por Eda. Leila dice que Eda no vendrá. La señora Aidan está muy nerviosa. Porque el señor Kemal está en tu mente. Cree que todos merecen una segunda oportunidad y llama a Kemal. Dice que siempre está en el suelo, de ahí va Aidan. Dice que hay amor en el aire. Cuando Serkan se despierta, no puede encontrar a Eda con él. Busca a Eda. La mente de Serkan está en Eda. Eda viene en este orden. Experimenta momentos emocionales. Aidan llega a Kemal. Dice que Serkan le está preguntando. Dice que no quiere que Serkan se entere de esta situación. Mientras tanto, Aidan llama a Serkan. Te recuerda a la cena. Hoy tengo un trabajo para Serkan Eda y tú lo tienes. Aifer ha preparado una mesa de cena muy elegante. Esperan a Serkan y su familia. Eda también está muy tranquila. Llegan Serkan y su familia. Se sientan juntos a la mesa. Se sientan en familia y comen. Pero Eda está muy descontento. Serkan va a la habitación de Eda. Eda viene después. Ve dardos en su fotografía en la pared. No haré nada que te moleste a partir de ahora. Incluso si queremos olvidar el pasado, Eda nos estará esperando en alguna parte. Eda tiene que tomar una decisión. ¿Cuál será esta decisión? Eda hace una declaración pública. Que piensas mucho y ya no pueden estar juntos. Ella le dice que Selin está embarazada. Lleva a tu bebé. Serkan llega a la casa de Selin. Pregunta si está embarazada. No pasó nada entre tú y nosotros. Tú también lo sabes.
Te llamé después del accidente, pero solo te recordaba en el accidente, te llamé para ayudar. No quería que aprendieras, no hay nada que hacer, has aprendido. Eres el padre de este niño. Serkan sale muy enojado y vuelve a casa desde allí. Serkan habla con su madre. Aidan intenta calmar a Serkan. Serkan irrumpe en la empresa. Engin y PRL también dicen que Selin está embarazada. Dice que Eda lo dejó. Serkan busca a Eda, pero no puede alcanzarla. Va a la casa de Eda. Quiere hablar con calma. No es así, tenemos que hablar. Hay una verdad, hay un bebé, dice Eda. Serkan, ven a verme por la noche, estemos juntos a solas. Eda simplemente no sabe qué hacer. Pero quiere ir a Serkan. Serkan ha hecho muy buenos preparativos. Viene con Eda Cyrus. Eda vuelve a deslumbrar con su habitual belleza. Lugares románticos de comida. Serkan sueña con ir a París con la mujer que ama. Esta persona también es Eda. Ellos bailan. Se aman tanto que se puede ver desde sus ojos. Serkan dice que quiere estar contigo toda la vida. Cuando Eda se despertó por la mañana, dejó una nota y se fue. No puedo alejarme de ti en la nota, pero hoy solo. No puedo interponerme entre usted y su hijo. Eda se va a otro lado. Aidan llega a su casa para hablar con Selin. Selin pregunta si debería atender al bebé. Aidan, este problema está más allá de mí, no puedo decir haz esto. Respeto tus decisiones. Denise llega a la casa de Selin. Escuchó de Aidan que estaba embarazada. Pregunta si soy el padre de este niño. Rollos de una noche. Este niño no es de Serkan, dice. Este niño es definitivamente el hijo de Denise. Quiere alejarse de Serkan. Viene al aeropuerto. Serkan va tras él para alcanzar a Eda. Serkan llega al aeropuerto. Eda espera que el avión despegue en el aeropuerto. Serkan queda atrapado en la barrera de seguridad. Eda deja de ir y vuelve. Mientras tanto, ve a Eda. Eda también ve a Serkan y en ese momento Serkan se desmaya. Cuando ve a Eda Serkan así, corre de inmediato. El episodio 37 terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. Cuídate. Adiós.